entró a la familia con una sonrisa bonita y un silencio calculado. Al principio, lo interpreté como timidez. Preparé comida, llevé un pastel sencillo, ofrecí ayuda con la mudanza de la pareja. Agradeció educadamente, guardó la vajilla y cerró el asunto con un «estamos bien por aquí». En cada intento, me topaba con una pared invisible. Daniel decía que era cuestión de tiempo, que las dos nos conoceríamos mejor. Creí, porque toda madre aprende a esperar. Las reuniones dominicales mostraron otro retrato. Hablaba con todos, reía de chistes que yo nunca entendía, cambiaba de tema cuando me acercaba. Contaba un recuerdo de la infancia de Daniel y ella miraba su celular. Preguntaba por su trabajo y recibía respuestas cortas. No había grosería, solo una distancia que parecía planeada. Empecé a reducir mi presencia. Llevaba un dulce, daba un abrazo a mi hijo y me iba a casa antes del café. En casa, lavaba los trastes despacio y respiraba hondo para evitar pensamientos amargos. Me repetía, sé amable. La amabilidad siempre encuentra camino. Estás en el canal Historias Impactantes, creado especialmente para traer historias con lecciones de vida. Somos un canal nuevo, recomienda nuestros videos, deja tu like y suscríbete para seguir nuestras próximas historias. Un día decidí invitarlos a una cena solo para nosotros. Me esmeré en una receta familiar, de esas que cuentan historias sin necesidad de presentación. Llegó puntual, elogió el aroma, se sentó a la mesa, y levantó otra barrera. Habló de trabajo, metas y plazos. Evitó preguntas sobre mis recuerdos, mis sueños, mi día. Veía la tensión en su rostro cada vez que Daniel mencionaba mi opinión sobre cualquier tema. Era como si mi punto de vista ocupara un espacio que ella quería proteger. Su inseguridad, en ese momento, tomó forma. Y cuando algo se vuelve claro, duele un poco más. Decidí cambiar de estrategia. En vez de ofrecerme, empecé a observar. Noté que siempre llevaba una libreta pequeña, donde hacía listas y subrayaba palabras. Todo en su vida venía en etapas, marcadas con pluma azul. Vi también cómo se dedicaba al trabajo, buscando perfección incluso en tareas sencillas. Había disciplina, pero también miedo al fracaso. Y quien teme fallar suele medir a las personas por la amenaza que cree ver en ellas. Yo, en su mapa, era un signo de interrogación. Una tarde encontré varias bolsas con ropa infantil en la cajuela de su coche. Un detalle me hizo sonreír, eran prendas neutras, compradas poco a poco, probablemente esperando una buena noticia. Le ofrecí un recuerdo antiguo de Daniel, un body que guardé con cariño. Lo recibió, agradeció y lo guardó en el armario del cuarto de invitados. Me alegré, por un instante creí que ese gesto abriría alguna rendija. En los días siguientes, el silencio volvió a su lugar habitual. Aún así, seguí insistiendo con gestos simples. Mensajes en fechas importantes. Una sopa cuando estaban enfermos. Una nota breve pegada al refrigerador cuando cuidaba a su perro. Nada de largas conversaciones, nada de consejos. Solo plantaba presencia. En algunos momentos, pensé que empezaba a verme de otra manera. En otros, regresaba a casa con el peso de siempre en los hombros. Quien ha sentido esa mezcla entiende, esperanza y cansancio caminando juntos. Hubo una cena en que Daniel contó un recuerdo nuestro. Habló de aquella vez que se fue la luz y cocinamos a la luz de velas, riéndonos de la olla que se quemó por descuido. Él rió al contarlo, yo reí al escucharlo, y, por un breve instante, ella también rió. Luego, retrocedió. Se puso seria, lo suficiente para cerrar el tema. En ese retroceso entendí que había algo en ella que aún competía con mis recuerdos. Un territorio inseguro, hecho de comparaciones y miedo a perder el protagonismo en su propia casa. Hasta que un teléfono sonó una tarde cualquiera. Reconocí la voz antes de la primera palabra. Y en esa primera frase supe que aquel muro, el mismo que resistió tantos gestos, estaba a punto de agrietarse por el lado más inesperado. La llamada llegó sin aviso. La voz al otro lado era irreconocible por el desespero. Margaret, soy Amanda. Daniel tuvo un accidente. Ven rápido. Por un instante, mi cuerpo se paralizó. La mente intentó negar lo que los oídos ya sabían, algo grave había ocurrido. Tomé mi bolsa, las llaves y salí sin pensar. En el camino, cada segundo parecía 1 kilómetro. Mil recuerdos se atropellaban, el primer llanto de mi hijo, su sonrisa en la graduación,
el día que me presentó a Amanda como la mujer de su vida. Y ahora, ese vacío entre una respiración y otra. Al llegar al hospital, encontré a Amanda sentada, el rostro entre las manos, los ojos rojos. Al verme, se levantó y, sin decir nada, me abrazó con fuerza. Era la primera vez en años que ocurría ese gesto. Sentí su temblor y comprendí que, pese a todo, había un dolor real, sin máscaras. El médico apareció poco después, con expresión cansada. Dijo que el caso era grave, que Daniel estaba inconsciente y que su cuerpo luchaba por reaccionar. Las palabras resonaban sin sentido. Amanda sollozaba, repitiendo que todo fue rápido, que solo fue a buscar un documento y que volvería en minutos. Me senté a su lado, sin saber qué decir. A veces, el silencio es el único abrazo que tiene sentido. Las horas pasaron lentas. Observaba a aquella mujer que tanto tiempo mantuvo distancia. Ahora, su armadura estaba hecha añicos. El rímel le corría, las manos le temblaban, y entre suspiro y suspiro, me miraba como buscando un puerto seguro. Cuando el médico regresó, el suelo pareció desaparecer. Daniel necesitaba un trasplante inmediato, y yo era la única compatible en la familia. Amanda me miró sin saber si pedir o permitir. Tomé su mano y solo dije, firma lo que sea necesario. Intentó decir algo, pero su voz falló. Su mirada lo decía todo, culpa, miedo y una gratitud que aún no podía expresar. En el frío pasillo, mientras llenaban los papeles, sentí el peso de la decisión. No por dudar, sino por entender lo que significaba. Años de distancia y silencio se disolvían allí, entre formularios y miradas angustiadas. Todo lo que quería era ver a mi hijo respirar en paz otra vez. Antes de entrar al quirófano, miré a Amanda. Lloraba en silencio, sosteniendo el celular contra el pecho. Por un segundo, vi en ella a la mujer que Daniel amaba, no a la rival silenciosa que había aprendido a soportar. Y algo dentro de mí se movió, quizá compasión, quizá un tipo raro de perdón que surge cuando el amor es más grande que el orgullo. Las luces del quirófano me cegaron un instante. Pensé en Daniel pequeño, corriendo por el patio. Pensé en cuántas veces le pedía a Dios que fuera feliz. Pensé en Amanda, afuera, sola con su miedo. Respiré hondo. Entregué todo en manos del Creador y dejé que mi cuerpo se durmiera. Entre el sonido de los aparatos y el silencio que siguió, tuve la sensación de que algo terminaba allí, un ciclo de rechazo y distancia. Y, sin darse cuenta, el destino ya preparaba el siguiente capítulo, aquel que revelaría el verdadero milagro escondido tras todo el dolor. Las luces de la recuperación me deslumbraron al volver a ver. Por unos segundos, el mundo giraba despacio. Luego, una voz suave que nunca esperé oír tan cerca dijo, «¿Estás bien, Margaret? Daniel se va a recuperar». Era Amanda. Estaba sentada a mi lado, con el rostro cansado, los ojos hinchados de tanto llorar. Pero había algo distinto en ella, algo humano, vulnerable, casi cariñoso. Intenté hablar, pero la garganta me arañaba. Ella tomó un vaso de agua y me ayudó con delicadeza. Ese mismo tacto que antes era frío y distante ahora era suave, cuidadoso. En los días siguientes, no se alejó del hospital. En cada visita traía algo sencillo, una sopa, una manta, una flor recogida a la entrada. Yo observaba sin entender. Era como ver a alguien intentando remendar el pasado, punto por punto. Y, de cierto modo, ese gesto silencioso me sanaba más que el tratamiento mismo. Una noche, desperté y la vi dormida en la butaca junto a mi cama. La cabeza apoyada en la mano, el celular resbalándole del regazo. Por primera vez, vi una fragilidad que siempre había estado oculta tras la fachada segura que mantenía. En ese instante comprendí, detrás de cada persona difícil hay alguien herido tratando de protegerse. Una mañana, cuando el médico confirmó que Daniel respondía bien al trasplante, Amanda se derrumbó. Lloró de alivio y culpa. Tomó mi mano y, entre sollozos, dijo algo que quedó grabado. Te juzgaba por todo. Creía que querías controlar su vida, que no había espacio para mí. Pero era mi miedo hablando. Y dejé que ese miedo alejara a la única persona que habría hecho cualquier cosa por nosotros. Solo acaricié su cabello. No había nada que responder. A veces, el perdón es más fuerte cuando es silencioso. Desde aquel día, algo cambió entre nosotras. Cuando trasladaron a Daniel a su habitación, ella me acompañaba en cada paso, preocupada por si yo estaba bien, si necesitaba algo.
Empezó a llamarme Mamá Margaret, como si su corazón pidiera corregir los años de distancia. Al principio sonaba extraño. Después se volvió un sonido dulce, casi familiar. La internación fue larga, y durante esas semanas tejimos un lazo que no nace de la sangre, sino del dolor compartido. Ella me hablaba de su miedo a no ser suficiente, a equivocarse, a no saber amar bien. Y yo la escuchaba en silencio, como quien reconoce en otro ser humano el mismo anhelo de ser aceptado. Hubo una tarde en que la vi observando a Daniel dormir. Las máquinas pitaban con ritmo tranquilo, y ella dijo sin mirarme. Pensaba que la fuerza era controlarlo todo. Ahora veo que es tener el valor de amar, incluso cuando el amor viene con cicatrices. Eso resonó dentro de mí. Quizá Dios hubiera elegido justamente ese camino, duro, impredecible, para enseñarnos a ser familia de verdad. Cuando Daniel abrió los ojos por primera vez, toda la habitación pareció respirar al unísono. Sonrió débilmente, y antes de que yo dijera algo, Amanda tomó mi mano junto a la suya y las unió sobre el pecho de él. No se dijo ninguna palabra, pero el gesto bastó. Allí entendí que, a veces, el milagro no está solo en sobrevivir. Está en reencontrar el amor donde creíamos que ya no florecería. Y en ese hospital, entre máquinas y miradas cansadas, un nuevo comienzo se estaba cosiendo, sin promesas, sin discursos. Solo con la verdad, dos mujeres distintas, unidas por un corazón que aprendió a perdonar. Los días siguientes fueron como un nuevo amanecer. Daniel se recuperaba rápido, y cada visita al hospital parecía un pequeño milagro. Amanda me esperaba en la puerta de la habitación, sonriendo de verdad, sin aquel peso que antes se escondía tras sus ojos. A veces me abrazaba sin decir nada, y, por primera vez, sentí que el gesto venía del corazón. En casa, el ambiente también cambió. Las comidas, antes llenas de silencios, ahora tenían risas, historias y hasta bromas pequeñas. Amanda insistía en que yo ocupara la cabecera, diciendo que ese era mi lugar. Fingía que no era nada, pero por dentro, algo en mí lloraba de gratitud. Un domingo, mientras preparábamos el almuerzo juntas, se detuvo un instante, sosteniendo una fuente caliente, y me miró con sinceridad. Margaret, te debo más de lo que puedo decir. Salvaste a Daniel, pero también me salvaste de mí misma. Su voz temblaba. No quise romper ese momento con consejos ni frases hechas. Solo sonreí y toqué su mano. A veces, el perdón no necesita palabras. Se reconoce en la mirada. Con los meses, Amanda empezó a visitarme incluso sin Daniel. A veces venía solo a tomar un café, otras, traía flores del jardín. Un día llegó con una cajita pequeña. Dentro había un collar sencillo con un colgante en forma de corazón. Quiero que lo uses, mamá Margaret. La mitad es mía, la mitad es tuya. Es el símbolo de la segunda oportunidad que la vida nos dio. Esa frase me atravesó como una oración silenciosa. Pensé en cuántos años dejamos que el orgullo dominara gestos simples. Y en cómo Dios, en su sabiduría, usa el sufrimiento para enderezar caminos torcidos. Una tarde, fui a visitar a Daniel a su oficina. Me abrazó y dijo, con los ojos brillantes. Hiciste lo imposible, mamá. Salvaste mi vida y transformaste a la mujer que amo. Esa frase me hizo entender algo más grande. La vida no está hecha solo de victorias, sino de reconciliaciones. Y a veces, el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos es enseñarles el valor del perdón con el ejemplo. Hoy, al ver a Amanda jugando con los nietos en el jardín, siento una paz que hacía mucho no sentía. Ya no existe el frío de la distancia, solo el calor de una familia que aprendió a reconstruirse. A veces, toma mi mano y dice, todo empezó cuando dijiste sí para salvar a Daniel. Pero yo sé que no fue solo su cuerpo el que se salvó. Todos fuimos sanados, yo, ella y el amor que Dios había planeado para nosotras. La vida tiene una forma misteriosa de coser lo que el tiempo desgarró. Y al final entendí que no fui yo quien la salvó, fue el perdón quien nos salvó a todas. Porque el amor, cuando se vuelve lo suficientemente generoso para vencer al orgullo, es el verdadero milagro que transforma heridas en lazos eternos. Nuestro canal nació para compartir historias impactantes. Aún estamos al comienzo de este camino y necesitamos tu apoyo para que YouTube recomiende nuestros videos. Así que dale like a este video, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos mensajes de inspiración.